La vida no se trata de comodidad, no se trata de tomar el camino fácil, de evitar el dolor o de buscar atajos. La vida, la verdadera vida, se encuentra en esos momentos incómodos, en esos días difíciles, en esas noches en las que sientes que no puedes más. Es ahí donde se forjan los sueños, donde se construyen los cimientos de lo que realmente importa. Imagina esto: estás parado frente a un muro enorme, un muro que parece imposible de escalar. Es frío, es alto, y cada vez que intentas subir te resbalas y caes. Te duele el cuerpo, te arden las manos, y una voz en tu cabeza te dice que te rindas, que no vale la pena. Pero hay otra voz, una más pequeña, más débil, que te susurra: inténtalo una vez más. Esa voz, aunque sea apenas un murmullo, es la que puede cambiarlo todo. Hazlo incómodo, hazlo difícil, pero hazlo. Porque cada paso que das hacia adelante, aunque sea pequeño, aunque sea doloroso, te acerca más a la persona que estás destinado a ser. No se trata de ser perfecto, se trata de ser valiente, de enfrentar el miedo, de abrazar el desafío, de levantarte una y otra vez incluso cuando todo parece perdido. Este no es un mensaje para los que buscan excusas, este es un llamado para los que están dispuestos a luchar, para los que saben que el éxito no se regala, se gana. Y sí, será incómodo. Sí, será difícil, pero al final, cuando mires hacia atrás y veas todo lo que has superado, sabrás que valió la pena. Porque no hay mayor satisfacción que saber que lo diste todo, que no te rendiste, que enfrentaste el dolor y lo transformaste en fuerza. Así que, ¿estás listo? Porque esta no es una historia de comodidad. Esta es una historia de lucha, de sacrificio, de perseverancia. Esta es tu historia. Y comienza ahora. Era una mañana fría en la Ciudad de México. El sol apenas comenzaba a asomarse entre los edificios, pero para Santiago, el día ya había comenzado mucho antes. Estaba sentado en el borde de su cama, con las manos entrelazadas y la mirada fija en el suelo. Su corazón latía rápido, no por emoción, sino por miedo. Hoy era el día en que todo cambiaría, o al menos eso esperaba. Santiago había pasado los últimos meses atrapado en una rutina que lo consumía. Trabajo, casa, trabajo, casa. Cada día se sentía más vacío, más desconectado de sí mismo. Había sueños que alguna vez lo llenaron de esperanza, metas que lo hicieron levantarse con energía, pero ahora todo eso parecía tan lejano, tan imposible. En el fondo, sabía que algo tenía que cambiar. Pero el cambio no es fácil. Requiere valentía, y Santiago no estaba seguro de tenerla. Había intentado antes, claro que sí. Había hecho planes, había escrito metas en un cuaderno que ahora acumulaba polvo en un rincón de su habitación. Pero cada vez que daba un paso hacia adelante, algo lo detenía. El miedo al fracaso, la duda, la comodidad de quedarse donde estaba, aunque no fuera feliz. Esa mañana, sin embargo, algo era diferente. Había una sensación en el aire, una especie de urgencia que no podía ignorar. Mientras se ponía los tenis y se preparaba para salir, recordó las palabras de su abuelo: si no te incomoda, no te está cambiando. Esas palabras resonaron en su mente como un eco, empujándolo a moverse, a hacer algo, cualquier cosa, para salir de ese estado de parálisis. El mundo afuera seguía su curso. Los autos llenaban las calles, las personas caminaban apresuradas, cada una con sus propios problemas, sus propias luchas. Pero para Santiago ese día no era como cualquier otro. Ese día era el comienzo de algo nuevo. No sabía exactamente qué, pero estaba decidido a descubrirlo. Con una mochila ligera al hombro y un nudo en el estómago, salió de su departamento y comenzó a caminar. No tenía un destino claro, pero sabía que el primer paso era moverse, salir de su zona de confort, enfrentar el miedo que lo había mantenido atrapado por tanto tiempo. El camino no sería fácil, lo sabía, pero también sabía que no podía seguir viviendo así, atrapado en una vida que no lo llenaba. Y aunque el miedo seguía ahí, aunque la duda seguía susurrándole al oído, Santiago decidió ignorarlos, porque a veces el primer paso no es el más grande, pero sí el más importante. Y así,
Con el corazón latiendo fuerte y la mente llena de incertidumbre, Santiago dio el primer paso hacia lo desconocido. No sabía lo que le esperaba, pero una cosa era segura: estaba listo para enfrentarlo, sin importar lo incómodo o difícil que fuera, porque al final del día sabía que valdría la pena. El primer día fue más difícil de lo que Santiago había imaginado. Había salido con la intención de cambiar su vida, de enfrentarse a sus miedos, pero pronto se dio cuenta de que el camino no sería tan sencillo como pensaba. Mientras caminaba por las calles de la ciudad, con el ruido de los autos y las voces de la gente a su alrededor, una sensación de duda comenzó a invadirlo. ¿Qué estaba haciendo? ¿A dónde iba? ¿Realmente podía cambiar algo? La primera parada de su día fue un pequeño parque cerca de su casa. Se sentó en una banca, mirando a las personas que pasaban corriendo, algunas con auriculares, otras con una expresión de determinación en sus rostros. Santiago no podía evitar compararse con ellos. «Mira a esa gente», pensó. «Ellos sí tienen un propósito. Ellos sí saben lo que están haciendo». Esa voz crítica en su cabeza, esa que siempre encontraba la manera de menospreciarlo, estaba más fuerte que nunca. Decidió sacar su cuaderno, el mismo que había dejado olvidado por meses. Lo abrió y vio las metas que había escrito tiempo atrás: correr un maratón, aprender a tocar la guitarra, ahorrar para viajar a Europa. Todas esas metas parecían tan lejanas ahora, casi imposibles. Cerró el cuaderno con frustración y lo guardó en su mochila. ¿Para qué intentarlo?, pensó. Siempre termino fallando. Pero justo cuando estaba a punto de rendirse, algo llamó su atención. Un hombre mayor, probablemente en sus 70s, corría lentamente por el parque. Su paso era torpe, su respiración pesada, pero había algo en su expresión que capturó a Santiago. Una mezcla de esfuerzo y satisfacción. No era el corredor más rápido, ni el más fuerte, pero estaba ahí, haciéndolo. Santiago no pudo evitar preguntarse: si él puede hacerlo, ¿por qué yo no? Decidió intentarlo. Se levantó de la banca, se amarró los cordones de los tenis y comenzó a correr. Al principio todo parecía ir bien. El aire fresco de la mañana le daba energía, y por un momento sintió que podía lograrlo. Pero después de unos minutos, su cuerpo comenzó a protestar. Sus piernas se sentían pesadas, su respiración se volvió irregular y un dolor agudo en su costado lo obligó a detenerse. Se inclinó hacia adelante, con las manos en las rodillas, tratando de recuperar el aliento. «Esto es ridículo», pensó. «Ni siquiera puedo correr 5 minutos sin sentir que me voy a desmayar». El resto del día no fue mucho mejor. Santiago intentó enfocarse en otras metas, como buscar información sobre clases de guitarra o investigar destinos de viaje, pero cada vez que lo hacía, una ola de inseguridad lo detenía. «No tengo tiempo, no tengo dinero, no soy lo suficientemente bueno». Las excusas se acumulaban una tras otra, hasta que finalmente se dio por vencido. Se sentó en el sofá de su departamento, con la televisión encendida y una bolsa de papas fritas en la mano, sintiéndose exactamente igual que antes, atrapado. Esa noche, mientras estaba acostado en su cama, mirando el techo, no podía dejar de pensar en el hombre del parque. ¿Qué lo motivaba a seguir corriendo, a pesar de las dificultades? ¿Qué lo hacía levantarse cada día y enfrentarse a ese desafío? Santiago sabía que la respuesta no estaba en la comodidad, sino en algo más profundo, algo que él mismo no había encontrado todavía. El segundo día no fue más fácil. Santiago decidió volver al parque, decidido a intentarlo de nuevo. Pero esta vez, en lugar de correr, se sentó en la misma banca y observó. Vio a una mujer joven practicando yoga, a un grupo de niños jugando fútbol, a un hombre leyendo un libro bajo la sombra de un árbol. Cada una de esas personas parecía estar haciendo algo que les daba sentido, algo que los hacía sentir vivos. Santiago se dio cuenta de que él también quería eso, pero no sabía por dónde empezar. El verdadero desafío no era físico, sino mental. Cada vez que intentaba dar un paso hacia adelante, su mente encontraba una razón para detenerlo. No eres lo suficientemente fuerte,
no tienes lo que se necesita, es demasiado tarde para cambiar. Esas palabras resonaban en su cabeza como un eco constante, debilitándolo antes de que siquiera pudiera intentarlo. Esa tarde, mientras caminaba de regreso a casa, pasó por una librería y decidió entrar. No estaba buscando nada en particular, pero un libro en la sección de autoayuda llamó su atención. El título decía, El poder de lo incómodo. Lo tomó, lo hojeó, y una frase en la primera página lo detuvo en seco. El crecimiento no ocurre en la comodidad. Si quieres cambiar tu vida, tienes que estar dispuesto a sentirte incómodo. Esas palabras lo golpearon como un rayo. Era exactamente lo que necesitaba escuchar. Santiago compró el libro y pasó el resto de la noche leyéndolo. Cada página parecía hablarle directamente, recordándole que el cambio no era fácil, pero que valía la pena. Aprendió que el miedo y la incomodidad no eran enemigos, sino aliados. Señales de que estaba saliendo de su zona de confort y acercándose a algo más grande. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Santiago se sintió esperanzado. Sabía que el camino sería largo y lleno de desafíos, pero también sabía que no estaba solo. Había personas como él, personas que habían enfrentado sus miedos y habían salido más fuertes del otro lado. Y si ellos podían hacerlo, él también podía. El tercer día comenzó diferente. Santiago despertó con una sensación que no había sentido en mucho tiempo: determinación. No era una explosión de energía ni una confianza desbordante, pero había algo en su interior que lo empujaba a levantarse, a intentarlo de nuevo. Recordó las palabras del libro que había leído la noche anterior. El cambio no ocurre de la noche a la mañana, pero cada pequeño paso cuenta. Esa frase se convirtió en su mantra mientras se preparaba para salir. Decidió regresar al parque, pero esta vez con un plan más claro. No intentaría correr una maratón en su primer intento, ni esperaría resultados inmediatos. En lugar de eso, se enfocaría en pequeños logros. Correr 1 minuto más que el día anterior, respirar mejor, mantener un ritmo constante. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que cada paso, por pequeño que fuera, lo acercaría a su meta. Cuando llegó al parque, notó algo que no había visto antes. Había un grupo de personas entrenando juntas, cada una con diferentes niveles de habilidad. Algunos corrían rápido, otros caminaban, pero todos estaban ahí, esforzándose. Santiago se acercó tímidamente, observando desde la distancia. Una mujer del grupo, que parecía ser la entrenadora, lo notó y le sonrió. ¿Primera vez?, le preguntó. Santiago asintió, sintiéndose un poco avergonzado. No te preocupes, dijo ella. Todos empezamos en algún lugar. Lo importante es que estás aquí. Esa simple interacción cambió algo en Santiago. Por primera vez, no se sintió solo en su lucha. Decidió unirse al grupo, aunque al principio le costó seguir el ritmo. Mientras los demás corrían, él caminaba. Mientras ellos hacían ejercicios avanzados, él se enfocaba en lo básico. Pero nadie lo juzgaba. Al contrario, cada pequeño logro era celebrado, cada esfuerzo era reconocido. Poco a poco, Santiago comenzó a sentirse parte de algo más grande. Los días se convirtieron en semanas, y aunque el progreso era lento, era constante. Santiago empezó a notar cambios, no solo en su cuerpo, sino también en su mente. Las dudas que antes lo paralizaban comenzaron a desvanecerse. Cada vez que lograba correr un poco más lejos o completar un ejercicio que antes parecía imposible, sentía una chispa de confianza que lo motivaba a seguir adelante. Pero no todo fue fácil. Hubo días en los que el cansancio y la frustración amenazaban con detenerlo. Hubo momentos en los que las viejas voces en su cabeza regresaban, susurrándole que no era lo suficientemente bueno, que nunca lograría sus metas. En esos momentos, Santiago recurría a las lecciones que había aprendido en el libro y en el grupo de entrenamiento. Recordaba que el progreso no era lineal, que los retrocesos eran parte del proceso y que lo importante no era ser perfecto, sino persistir. Un día, mientras corría por el parque, algo cambió.
Santiago se dio cuenta de que ya no estaba pensando en cuánto le faltaba por recorrer, ni en lo difícil que era el camino. En lugar de eso, estaba disfrutando del momento, del aire fresco, del sonido de sus pasos sobre el suelo. Por primera vez, sintió que no estaba corriendo para escapar de algo, sino para acercarse a algo, a una versión de sí mismo que nunca había creído posible. Esa noche, mientras escribía en su cuaderno, Santiago reflexionó sobre todo lo que había aprendido hasta ese momento. Se dio cuenta de que el verdadero cambio no estaba en los grandes logros, sino en los pequeños pasos que daba cada día. No se trataba de llegar a la meta lo más rápido posible, sino de disfrutar el viaje, de aprender de cada desafío, de crecer con cada caída. También comenzó a aplicar esta mentalidad en otras áreas de su vida. Retomó su sueño de aprender a tocar la guitarra, inscribiéndose en clases en línea. Al principio, sus dedos se sentían torpes y las notas sonaban desafinadas, pero en lugar de frustrarse, decidió enfocarse en el progreso, en cada acorde que lograba dominar. Lo mismo ocurrió con su meta de viajar. Aunque no tenía los recursos para un gran viaje, comenzó a explorar su propia ciudad, descubriendo lugares que nunca había visitado antes. Con el tiempo, Santiago empezó a notar algo sorprendente. La incomodidad que antes lo asustaba, ahora se había convertido en su aliada. Cada vez que enfrentaba un nuevo desafío, en lugar de retroceder, lo veía como una oportunidad para crecer. Aprendió a abrazar el esfuerzo, a aceptar el dolor como parte del proceso, a encontrar satisfacción en el simple hecho de intentarlo. Un día, mientras corría con el grupo en el parque, la entrenadora se acercó a él y le dijo: «Has cambiado mucho desde que empezaste. ¿Te has dado cuenta?». Santiago sonrió, recordando cómo se había sentido en su primer día, lleno de dudas y miedo. «Sí», respondió, «pero todavía me queda mucho por aprender». La entrenadora asintió. «Eso es lo mejor de todo. Siempre hay más por descubrir, más por lograr, pero lo importante es que ahora sabes que puedes hacerlo». Esa noche, Santiago se sentó en su cama con su cuaderno en las manos. Abrió una nueva página y escribió en letras grandes: «Hazlo incómodo, hazlo difícil, pero hazlo». Esas palabras, que al principio le parecían un desafío imposible, ahora eran su guía, su recordatorio de que el verdadero crecimiento no ocurre en la comodidad, sino en los momentos en los que te atreves a salir de tu zona de confort. Santiago sabía que su viaje estaba lejos de terminar, pero por primera vez en mucho tiempo no le preocupaba el destino, porque había aprendido que lo más importante no era llegar, sino el camino que recorría para hacerlo. Y mientras estuviera dispuesto a enfrentar la incomodidad, a aceptar los desafíos, a seguir intentándolo, sabía que podía lograr cualquier cosa. El día que cambiaría todo para Santiago comenzó como cualquier otro. Había pasado meses trabajando en sí mismo, enfrentando sus miedos y superando pequeños desafíos. Pero ese día, sin saberlo, se enfrentaría al mayor obstáculo de su vida, uno que pondría a prueba todo lo que había aprendido en su camino. Era una mañana nublada, y el grupo de entrenamiento había decidido participar en una carrera local de 10 kilómetros. Para muchos, era solo un evento más, una oportunidad para disfrutar y medir su progreso. Pero para Santiago, era mucho más que eso. Era la culminación de meses de esfuerzo, de caídas y levantadas, de días en los que había querido rendirse, pero había decidido seguir adelante. Era su momento de demostrar, no a los demás, sino a sí mismo, que era capaz de lograrlo. Cuando llegó al punto de partida, sintió cómo la ansiedad comenzaba a apoderarse de él. Había cientos de personas alrededor, todas con sus propios objetivos, sus propias historias. Santiago miró a su alrededor, buscando caras conocidas, y encontró a su entrenadora, quien le dio una palmada en el hombro y le dijo: «Recuerda, no se trata de ganar, se trata de terminar. Hazlo a tu ritmo, pero hazlo». Esas palabras lo tranquilizaron un poco, pero el nudo en su estómago seguía ahí.
El disparo de salida marcó el inicio de la carrera y Santiago comenzó a correr. Los primeros kilómetros fueron relativamente fáciles. Había entrenado para esto, conocía su ritmo, sabía cómo controlar su respiración, pero a medida que avanzaba, el cansancio comenzó a acumularse. Sus piernas se sentían pesadas y su mente empezó a llenarse de dudas. ¿Qué estás haciendo aquí?, se preguntaba. No estás hecho para esto, nunca lo has estado. En el kilómetro 6 llegó el momento más difícil. Había una colina empinada que parecía interminable y cada paso que daba se sentía como un esfuerzo titánico. Su cuerpo le pedía que se detuviera, que se rindiera, que aceptara que no podía más. Pero entonces algo cambió. Recordó todas las veces que había estado en esa misma situación, todas las veces que había sentido que no podía seguir, y cómo siempre había encontrado la manera de dar un paso más. Cerró los ojos por un momento y respiró profundamente. En su mente, escuchó las palabras que se habían convertido en su mantra. Hazlo incómodo, hazlo difícil, pero hazlo. Y con esa frase resonando en su interior, decidió seguir adelante. No importaba cuánto doliera, no importaba lo difícil que fuera, cada paso que daba era una victoria, una prueba de que era más fuerte de lo que creía. Cuando llegó a la cima de la colina, algo increíble sucedió. Miró hacia abajo y vio el camino que había recorrido, las personas que aún luchaban por llegar a donde él estaba. En ese momento, se dio cuenta de algo importante. No se trataba solo de la meta, sino del viaje. Cada paso, cada caída, cada momento de duda había sido necesario para llegar hasta ahí, y aunque todavía quedaban kilómetros por recorrer, sabía que podía hacerlo. El último tramo de la carrera fue una mezcla de emociones. Por un lado, estaba exhausto, su cuerpo le pedía que se detuviera, pero por otro lado, había una fuerza dentro de él que nunca antes había sentido, una determinación que lo empujaba hacia adelante. Cuando finalmente cruzó la línea de meta, no pudo contener las lágrimas. No eran lágrimas de dolor, sino de orgullo, de alivio, de gratitud. Había logrado algo que meses atrás parecía imposible. La entrenadora y sus compañeros de grupo lo recibieron con abrazos y felicitaciones. «Sabía que podías hacerlo», le dijo ella con una sonrisa. Santiago, todavía tratando de recuperar el aliento, respondió: «Yo también lo sabía, solo necesitaba recordarlo». Esa noche, mientras estaba en casa, Santiago reflexionó sobre todo lo que había vivido. La carrera no había sido solo un desafío físico, sino también mental y emocional. Había enfrentado sus miedos, había superado sus límites y había demostrado que era capaz de mucho más de lo que creía. Pero lo más importante no era la carrera en sí, sino lo que representaba. Un recordatorio de que el verdadero crecimiento ocurre en los momentos de incomodidad, en los días difíciles, en las noches en las que sientes que no puedes más, pero decides seguir adelante. Santiago tomó su cuaderno y escribió una nueva meta: correr un maratón. Sabía que no sería fácil, que habría días en los que querría rendirse, pero también sabía que tenía las herramientas para lograrlo, porque había aprendido que el éxito no se trata de evitar el dolor o la dificultad, sino de enfrentarlos con valentía, de abrazar el desafío, de dar un paso más, incluso cuando parece imposible. Antes de dormir, miró su reflejo en el espejo y se dio cuenta de algo importante. Ya no era la misma persona que había comenzado este viaje. Había cambiado, había crecido, y aunque todavía tenía mucho por aprender, estaba orgulloso de lo lejos que había llegado, porque al final del día no se trataba de ser perfecto, sino de ser valiente, y Santiago había demostrado una y otra vez que lo era. Esa noche, mientras cerraba los ojos, una última frase cruzó por su mente: hazlo incómodo, hazlo difícil, pero hazlo. Y con esa frase se durmió, sabiendo que el verdadero viaje apenas comenzaba. El sol comenzaba a salir, iluminando suavemente la ciudad con tonos dorados. Santiago estaba sentado en la misma banca del parque, donde todo había comenzado meses atrás. Esta vez no estaba ahí por frustración ni por dudas,
sino para reflexionar sobre el camino que había recorrido. En sus manos tenía su cuaderno, ese que había llenado con metas, pensamientos y aprendizajes a lo largo de su transformación. Lo abrió en la primera página, donde había escrito sus sueños iniciales, y sonrió, no porque los hubiera cumplido todos, sino porque ahora sabía que era capaz de lograrlos. El viaje de Santiago no había sido perfecto. Había días en los que sentía que retrocedía más de lo que avanzaba, momentos en los que las dudas y el miedo intentaban apoderarse de él. Pero lo que había cambiado no era la ausencia de esos sentimientos, sino su capacidad para enfrentarlos. Había aprendido que el miedo no era un enemigo, sino una señal de que estaba saliendo de su zona de confort. Había entendido que la incomodidad no era algo que debía evitar, sino algo que debía abrazar, porque era ahí donde ocurría el verdadero crecimiento. Mientras miraba a su alrededor, Santiago notó algo que antes no había visto. El parque estaba lleno de personas que, como él, estaban luchando por algo. Había un hombre mayor practicando tai chi, una mujer enseñándole a su hijo a andar en bicicleta, un grupo de jóvenes entrenando para una competencia. Cada uno de ellos tenía su propia historia, sus propios desafíos, pero todos compartían algo en común. Estaban haciendo el esfuerzo, estaban enfrentando la incomodidad, estaban creciendo. Santiago cerró el cuaderno y respiró profundamente. Sabía que su viaje no había terminado, que todavía había metas por alcanzar, sueños por perseguir, desafíos por superar. Pero también sabía que ahora tenía las herramientas para enfrentarlos. Había aprendido que no se trataba de ser el mejor, ni de llegar primero ni de evitar el fracaso. Se trataba de intentarlo, de dar lo mejor de sí mismo, de levantarse cada vez que caía. Recordó una conversación que había tenido con su entrenadora después de la carrera de 10 kilómetros. Ella le había dicho: el éxito no es un destino, es un hábito. Es algo que construyes cada día, con cada decisión, con cada pequeño paso que das hacia adelante. Esas palabras se habían quedado grabadas en su mente y ahora entendía su verdadero significado. No importaba cuán grande o pequeño fuera el paso, lo importante era seguir avanzando. Esa tarde, Santiago decidió hacer algo que había estado posponiendo durante mucho tiempo. Tomó su guitarra, esa que había comprado años atrás pero que nunca había aprendido a tocar, y comenzó a practicar. Al principio, sus dedos se sentían torpes y las notas no sonaban como deberían. Pero en lugar de frustrarse, recordó lo que había aprendido en su camino. El progreso no es inmediato, pero cada intento cuenta. Y así, con paciencia y determinación, comenzó a tocar sus primeras canciones. Los días se convirtieron en semanas y Santiago continuó trabajando en sus metas. Retomó su sueño de viajar, ahorrando poco a poco para su primer gran aventura. Se inscribió en un curso de escritura, algo que siempre había querido hacer pero que nunca se había atrevido a intentar. Y aunque todavía enfrentaba desafíos, ahora los veía como oportunidades para crecer, no como obstáculos insuperables. Un día, mientras caminaba por el parque, se encontró con un joven que parecía perdido, como él lo había estado al principio de su viaje. El joven estaba sentado en una banca, con la cabeza baja y una expresión de frustración en su rostro. Santiago se acercó y le preguntó si estaba bien. El joven lo miró y después de un momento de silencio, le dijo: «No sé por dónde empezar. Siento que todo está en mi contra». Santiago sonrió, recordando cómo se había sentido en ese mismo lugar meses atrás. «Empieza con un paso», le dijo. «No importa cuán pequeño sea, lo importante es que te muevas, que hagas algo. Será incómodo, será difícil, pero valdrá la pena. Confía en mí». El joven lo miró con curiosidad, como si esas palabras fueran justo lo que necesitaba escuchar. Santiago le dio una palmada en el hombro y continuó su camino, sabiendo que había plantado una semilla de esperanza en alguien más. Esa noche, mientras escribía en su cuaderno, Santiago reflexionó sobre todo lo que había aprendido. Se dio cuenta de que su viaje no solo había sido una transformación personal, sino también una oportunidad para inspirar a otros.
Había descubierto que el verdadero propósito de superar sus propios desafíos no era solo para su beneficio, sino para demostrarle a los demás que ellos también podían hacerlo. Antes de cerrar el cuaderno, escribió una última reflexión. La vida no se trata de evitar el dolor o la dificultad, se trata de enfrentarlos con valentía, de aprender de ellos, de crecer a través de ellos. Cada paso, por pequeño que sea, es una victoria. Y aunque el camino sea incómodo, aunque sea difícil, siempre vale la pena, porque al final no se trata de llegar a la meta, sino de quién te conviertes en el proceso. Santiago apagó la luz y se acostó, sintiéndose en paz consigo mismo. Sabía que todavía había mucho por hacer, pero también sabía que estaba listo para enfrentarlo, porque había aprendido la lección más importante de todas. La incomodidad y la dificultad no son el fin del camino, sino el comienzo de algo extraordinario. Y con esa certeza se durmió, listo para enfrentar un nuevo día, un nuevo desafío, una nueva oportunidad de crecer. Hazlo incómodo, hazlo difícil, pero hazlo. ¿Qué te pareció esta historia? Si te inspiró de alguna manera o te hizo reflexionar sobre tus propios desafíos, nos encantaría saberlo. Comparte tus pensamientos en los comentarios y cuéntanos desde dónde nos estás leyendo. Tu experiencia también puede motivar a alguien más a dar ese primer paso hacia el cambio. Estamos aquí para escucharte.